Bueno, esta mañana vamos a comenzar con esta serie que es Hacia adelante el camino para ser como Cristo. Bendecidos sean todos, hermanos. Espero de que estén disfrutando de lo que es el estar en comunión en el cuerpo de Cristo. Para eso nos ha llamado el Señor, para que nos unamos y experimentemos esto. Y vamos a seguir también buscando, estudiando, viendo, escudriñando la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3. Y este capítulo de Filipenses 3 es fundamental porque revela reflexiones sobre nuestra transformación para ser como Cristo. Es importante porque este pasaje tiene claves muy especiales, muy enfáticas acerca de lo que es esa transformación. Y es que debe de ser ya sea de una forma personal o colectiva, para que nosotros podamos ir hacia adelante, podamos movernos a esa única forma para ser como nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a ir directamente al texto que está en Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Veamos lo que dice la palabra del Señor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará el Señor. Fui hasta el versículo 15, ¿por qué? Porque dice, así que todos los que somos perfectos. Pero vamos a ver, estos versículos, algo interesante, provocan en nosotros una pregunta. ¿Qué perseguía Pablo tan apasionadamente? ¿Qué perseguía Pablo tan apasionadamente? ¿Qué intentaba alcanzar él? El versículo 12 no contesta de esta pregunta, pero nos da una indicación donde podemos encontrar la respuesta. Y miren, volvamos de nuevo al versículo 12 que dice, no que lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder asir o a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui asido, o sea, aquello para lo cual también fui alcanzado. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Si se fija, Pablo está hablando que él quiere alcanzar o asir algo, alcanzar algo de la misma forma en que Cristo lo alcanzó a él. Necesitamos entonces, para responder la pregunta que intentaba alcanzar Pablo, necesitamos ir al libro de los Hechos. Tenemos que ir al libro de los Hechos en el capítulo 9. Y aquí vamos a encontrar la historia de Cristo alcanzando a Pablo. Aquí vamos a encontrar esa historia de lo cual está hablando Pablo en Filipenses. Y vamos a ver entonces cómo esto es algo importante, cómo aquí se contesta a esa pregunta de por lo cual ha sido alcanzado Pablo. Y dice aquí Hechos capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Solo para que no se confundan, hermanos, voy a hacer una breve pausa. Este Saulo del que está hablando aquí es el mismo Saulo que escribió Filipenses. Es el mismo. Nada más que Saulo es un nombre hebreo y Pablo es el nombre griego que él recibe ya una vez que sale a predicar a todos los gentiles. Sigamos entonces con la lectura.
Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Otra pausa. Si se fijan aquí, dice, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Fíjense bien que camino está escrito con C mayúscula. Es un título, no está hablando de un camino o no está hablando de una carretera o un freeway, como se le dice aquí, o una autopista. Está hablando de un título. Saulo, volviendo al tema, Saulo era un mal tipo. En cierto modo, era un malandrín, como diríamos allá en mi tierra. ¿Por qué? Porque él estaba persiguiendo a la iglesia. Este hombre era impecable. Recuerdan Filipenses 3:6, donde dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Esto es lo que Pablo estaba mencionando, que prácticamente Pablo era un agente del FBI. Así como estos días, no sé, lo que están siempre siguiendo el deporte, el FBI fue y persiguió a ciertos dirigentes del fútbol mundial, de la FIFA, y los fue a perseguir hasta Suiza. Y desde allá los ha extraditado a los Estados Unidos para juzgarlos. Estos no se han quedado solamente aquí en los Estados Unidos, sino que han ido hasta Latinoamérica y Europa a buscarlos. Y sí que los han agarrado. Pues un tipo así era Pablo. Este hombre no se conformaba con buscarlos en Jerusalén, sino que también se fue hasta Damasco. Él quería hacer esto. Sigamos leyendo cómo Jesús alcanzó a Pablo entonces. El versículo 3, mas yendo por el camino, aquí está en letra minúscula camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después le dice el Señor algo precioso, le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esto es impresionante. Uno puede pasar 1, 2, 3 días sin comer, pero sin beber. Eso está difícil. Jesús, es importante cómo le dio 3 días de ceguera a Pablo para que reflexionara en lo que acababa de ocurrir en su vida. Y eso también, asimismo, a menudo nosotros experimentamos en nuestras vidas. Aquellos, los hijos de Dios, experimentamos situaciones abrumadoras y el Señor escuchen bien, en su gracia y misericordia, permite que que esas experiencias duras, abrumadoras, dolorosas, duren lo suficiente para que podamos reflexionar nosotros en nuestras vidas. Muchas veces nos ha preguntado usted, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, no aguanto. Esta carga es demasiado dura. Y eso en la carne es uno lo que piensa. Pero lo que uno no entiende en ese momento es que esa carga no es ni en la 4ª parte de su peso real, porque el peso en realidad lo está llevando nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está sucediendo con el apóstol Pablo y lo que sucede en nuestras vidas también. Sigamos entonces con el pasaje. El versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió,
Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Estos versículos del 10 al 15 nos enseñan cómo Dios llama a un hombre, en este caso es Ananías, y un hombre que estaba tranquilamente durmiendo, porque aquí dice que le habló en sueños. ¿Y qué? Simplemente el hombre estaba tranquilito, roncando, me imagino, y de repente escucha la voz del Señor que le dice que se levante y haga algo que no tiene sentido en absoluto para él ni para su vida. Ya me imagino, y aparte de eso, le rezonga o le contesta y le dice, bueno, Señor, ¿qué pasó aquí? Hablemos un poquito acerca de este tema, porque esto no le encuentro lógica. Si más bien ese hombre anda buscando cristianos santos tuyos para meterlos a la cárcel. Esto no tiene lógica para mí. Pero la pregunta es, ¿con qué frecuencia, a diferencia de lo que es Ananías, evitamos el llamado de Dios en nuestras vidas? Porque finalmente el Señor le dijo, anda. Y bueno, ahí va Ananías. Me imagino que era de noche. Es algo interesante esto. Pero ¿cuán frecuencia nosotros rechazamos ese mandato del Señor? Ese llamado que Él nos está haciendo para hacerlo presente en nuestras vidas. Ananías hizo lo que el Señor le mandó. Y es que esto no es una sugerencia, no es una petición, no es un ruego, no es súplica, sino que es un mandato a todo hijo de Dios, a todo cristiano, a todo que profesa, a todo que ha creído auténticamente en la regeneración de la vida a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos con el versículo 17. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, o sea, sobre Saulo, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, me imagino que han de haber sido lentes de contacto, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Quién dice que en ese tiempo no existían los lentes de contacto? Me imagino que le puso al Señor de esos para que no pudiera ver. Es algo interesante, es algo precioso cómo el Señor trabaja en las vidas de nosotros, cómo nos hace pasar esos 3 días, tal vez de ayuno, de sed, de hambre, de en cierto modo incertidumbre, porque si pasamos por eso es porque todavía no hemos aprendido a depender de Él, no hemos aprendido a depositar toda nuestra confianza en Él. Pero ya viendo esto, cómo el Señor había alcanzado a Saulo, entonces la pregunta es, ¿qué intentaba alcanzar Pablo? Ahora es Pablo, ¿qué intentaba alcanzar? Primero, Pablo intentaba alcanzar vivir para Cristo, no para sí mismo. Él intentaba vivir para Cristo, alcanzar vivir para Cristo. Y no es que no lo había alcanzado, sino que él quería más, él quería parecerse más al Señor, quería vivir de una forma más completa para el Señor. Y una de las razones por las cuales el Señor Jesucristo alcanzó a Pablo fue para llevarlo a una conversión genuina. Una conversión genuina. Pablo había estado confiando en los esfuerzos propios, en los esfuerzos por su propia persona, en esos esfuerzos religiosos para agradar a Dios. Él pensaba que él siguiendo la ley completamente al pie de la letra, y es más, él pensaba que ir y encarcelar
a gente que no le eran fiel a esa ley del Señor, estaba haciéndole un favor al Señor, estaba ganando puntos con el Señor. En ese camino a Damasco, Pablo se dio cuenta de una realidad. Pablo aprendió que agradar a Dios se obtiene a través de una completa entrega a nuestro Señor Jesucristo. Completa, no a medias. Por esa razón hemos dicho en esta serie, especialmente en el segundo mensaje, que la vida cristiana se centra en la dependencia de Dios, no en lo que nosotros podemos hacer por Dios. Cada persona necesita tener en su vida una experiencia como esta, la del camino a Damasco, para encontrarse cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Ese encuentro cara a cara con el Señor nos lleva a uno de esos dos extremos. Nos llega a encarar esta encrucijada. Uno, o nosotros nos inclinamos, nos postramos dentro de nuestro corazón ante el Señor Jesucristo y recibimos esa oferta que Él nos está dando, o rechazamos esa oferta. Ahí párale de contar, no hay una tercera. No hay ni plan, es plan A o plan B, pero no hay plan C, ni D, ni E, ni todo el abecedario. Y muchas personas en el mundo, puedo decir millones, piensan que sí hay un plan C. Y ese plan C son las obras. ¿Cómo puedo yo ganarme el favor de Dios? Pero no es así. A esto, cuando uno se humilla ante el Señor, dentro de nuestro corazón, y es dentro de nuestro corazón, de toda nuestra alma, toda nuestra mente. Cuando llegamos a esa humillación, nosotros llamamos a eso santificación. En ese momento nosotros somos santificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es un proceso. Recibimos un estatus, recibimos una posición, pero en la práctica es un proceso que vamos llevando poco a poco, lentamente, a través de nuestras vidas. ¿Para qué? Para llegar a ser como Cristo. Un proceso de crecimiento que está unido a la fe de nosotros que ponemos en Él. Y me encanta mucho cómo el apóstol Pablo también lo escribe en Gálatas, ese proceso de su vida, ese cambio. Miren lo que dice Gálatas 1, del 15 al 18. Puede anotarlo para después leerlo. Yo se lo voy a leer. Dice, del 15 al 18. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Miren qué proceso. Miren qué proceso llevó Pablo para comenzar al alcanzar o experimentar a Cristo. Es algo importante. Es algo importante que cómo nosotros vemos esto, ¿verdad? Así es que eso es lo que estaba haciendo Pablo. Ver cara a cara a nuestro Señor, pero de una forma, en un proceso. Y quiero hacer claro aquí, la conversión verdadera no es algo para alcanzar. La conversión verdadera no es un proceso, es al contrario, no es alcanzar aquello, sino que es Cristo alcanzándonos a nosotros. Aquí no está hablando de que Pablo está tratando de alcanzar salvación. Aquí Pablo está hablando que él ya tenía salvación, pero ¿qué es lo que intentaba alcanzar? Él quería alcanzar una vida que reflejara a Cristo en todos los aspectos de su vida. Pero también hay algo más. Hay una segunda razón por la cual Jesús alcanzó a Pablo. Y esa segunda razón por la cual el Señor Jesucristo alcanzó a Pablo, asió a Pablo, es que Pablo quería experimentar a Cristo en todas las formas posibles. Pablo no solamente quería, necesitaba
experimentar a Cristo en todas las formas posibles. Y ahí vamos a ver más adelante qué es esto. Jesús alcanzó a Pablo, ¿por qué? Porque para que Pablo pudiera amarlo con todo su ser, con todo lo que él es, con su alma, mente y fuerza, con su corazón. Jesús alcanzó a Pablo para que pudiera conocerlo íntimamente, para que tuviera una relación permanente, continua y creciente con él. Eso es lo que él buscaba. Y como decimos aquí que en Gálatas 1 del 15 al 18, cómo Pablo desarrolla lo que es su crecimiento, su experiencia con el Señor, vemos que Pablo comenzó este proceso y después dice que después de muchos años de seguir al Señor, él confiesa que él pretende no haberlo alcanzado. No ha alcanzado completamente el experimentar al Señor. Por cierto, también quiero aclarar un punto. Pablo no estaba buscando la salvación. Pablo también no estaba buscando tratar de alcanzar la perfección. Y es que en Filipenses 3:12 se utiliza la palabra perfecto. Y esta palabra puede tomarse de una forma errónea. La semana pasada estuvimos en lo que es el estudio bíblico tratando acerca de lo que era el carácter de Job. Y dice ahí en Job de que Job era el mismo Dios. Dios mismo le dice a Satanás que Job es un varón perfecto. Escuche bien, Dios diciéndole perfecto. Pero cuando dice aquí perfecto, lo mismo que en Filipenses 3:12, no está hablando de una perfección sin pecado. La palabra muchos la toman como una idea de vivir sin pecado. Algunas personas enseñan que esa es la meta del cristiano, vivir sin pecado. Pero yo les tengo una noticia. ¿Sabe qué? Eso nunca va a pasar mientras usted esté viviendo en ese cuerpo de carne y hueso. Nunca va a suceder eso. Usted siempre va a tener el pecado presente en su vida. Pero vamos a verlo de qué forma está presente ese pecado, o cómo nosotros podemos entenderlo, o cómo otras personas lo entienden. Mire lo que dice 1 Juan 1:6. Lo tenemos en la pantalla en inglés por si acaso no entiende mucho el Spanglish. Así es que está en inglés. Dice 1 Juan 1:6 que él nos da una advertencia. Miren lo que dice Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con él, o sea, con Cristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Vamos a ponerlo de una forma más práctica, en un lenguaje más práctica. Si la persona dice que es cristiano, pero cuando llega el fin de semana, un viernes, saliendo del trabajo, pasa por el 7-Eleven o por la tiendita y compra un 12 o un 24 de alcohol, y se pone, como decimos en Honduras, bien cabezón el viernes en la noche y el sábado, y ya después espera que se le pase el efecto para el domingo estar en la iglesia. O si aquella persona que tiene problemas de salud, que tiene un dolorcito por aquí o por allá, y va donde el doctor que le dé una receta de una plantita verde para que esa plantita verde le pueda mitigar el dolor al fumar, y lo toma, que ya después ya no siente el dolor, sino que no siente nada de su cuerpo, y que lo toma ya por esa razón, no por el dolor. O si aquella persona que utiliza la pornografía con el pretexto de decir, esto me puede ayudar en mi relación con mi esposa, con mi esposo, y después se presenta el domingo como que si nada ha pasado, ahí hay un problema. Esa persona tiene un gran problema. ¿Por qué? Más adelante, una más. Si yo voy en mi trabajo, en cualquier relación con aquella persona, me gozo de todo lo obsceno, de todo lo que es abominación al Señor. Si aquella persona también no siente ninguna cosa en su mente, en su corazón, por ser deshonesto en su trabajo o en su negocio, hay un problema. Si esa persona disfruta todas estas cosas que he mencionado, las disfruta y las practica, hay un problema. Eso es lo que está diciendo 1 Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos.
Eso es una mentira entonces de que somos cristianos. No practicamos la verdad. No practicamos la verdad. Está a ese extremo. Vamos ahora entonces, 1 Juan 1:7. Mire lo que dice ahora 1 Juan 1:7 y comienza con pero. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En otras palabras, si nosotros, nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida es conforme al estilo de vida de Cristo, eso quiere decir tenemos comunión con los demás cristianos que también viven una vida que refleja a Cristo, y eso quiere decir que Jesucristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Nos ha limpiado. Que nuestro estilo de vida adherente a lo que hay en nuestro corazón refleja la comunión con Cristo, y eso quiere decir que ya hemos sido limpios de pecado, ¿verdad? Pero sigamos con el versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primero, dice, si decimos que somos cristianos y vivimos en tinieblas, no somos cristianos. Ahora, si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, entonces quiere decir que somos limpios de pecado. En otras palabras, si nosotros vivimos de acuerdo a la vida, el ejemplo de Cristo, quiere decir que nosotros no somos cristianos, somos limpios de pecado. Pero después dice, si decimos que no tenemos pecado, ya se va al otro extremo. Pero un momentito, le está diciendo, si usted dice que es cristiano, pero anda en tinieblas, no es cristiano. Si usted vive la vida como el Señor le ha mandado, lo hace por amor a Él, eso quiere decir que usted es limpio de pecado. Pero si en el otro extremo usted está diciendo que porque es cristiano, porque ha recibido salvación y realmente lo cree, pero si está diciendo que no tiene pecado, hay un problema ahí también. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En otras palabras, si se va a un extremo al otro extremo, se están engañando. Tiene que haber un balance, algo bien centrado. La marca del auténtico seguidor de Cristo no es aquel que está libre de pecado, dice, sino aquel que reconoce que es pecador y que ha pecado. No sé si me estoy explicando bien. El versículo 10 entonces dice a la persona que niega el pecado en todo, llama a Dios mentiroso. En otras palabras, si yo digo, no, yo no tengo pecado, yo por ser cristiano, no, yo no peco, hermano. De veras, ya pecó. Con solo esa frase, yo no peco, ya está pecando. Y muchos dicen, no, yo no peco, hermano, yo sigo todos los mandamientos del Señor. Pero, ¿qué sucede cuando usted está en la casa y alguien llama y le dice a su hijo que conteste el teléfono? Decirles que no estoy. Dice mi mamá que no está. Ya con eso estamos pecando. Con esto miren lo que dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso está difícil. Cuando el momento que decimos nosotros, no, hermano, yo no peco, le estamos diciendo mentiroso a nuestro Señor. Y veamos lo que dice 1 Juan 2, del 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Miren cómo es esto. Bueno, se está contradiciendo aquí el apóstol Juan. Si dice que si nosotros no pecamos, le hacemos el mentiroso, pero aquí nos está diciendo unas cosas para que no pequemos. ¿En qué está hablando esto? Dice, bueno, sigamos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Está diciendo aquí que si en nuestro corazón nos hemos dado cuenta que somos pecadores, entonces dice aquí que abogado tenemos con el Padre, que podemos ver a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Y es algo interesante, que está hablando a aquellos que creen que conocen a Dios, pero que están depositando toda su confianza en las obras. Le está diciendo, depositen su confianza en Cristo, que Él es el único que nos puede sacar de esa mancha del pecado. Cuando la persona se da cuenta que es un pecador y reconoce ese pecado
y reconoce que Cristo vino a la tierra para morir, para pagar por ese pecado, y reconoce a Él como su Salvador y Señor, en ese momento Cristo está actuando como abogado y está pagando toda la pena capital que uno merece. Ya en ese momento Cristo nos limpia de todo pecado. Estamos completamente limpios. Ahora, Pablo está buscando, está persiguiendo perfección, pero una perfección en el Señor, no en Él mismo. No está buscando, no está persiguiendo perfección basado en lo que Él puede hacer. Dice que ya había el Señor lavado sus pecados. Así que lo que Pablo trataba de alcanzar no era perfección sin pecado, sino que era un progreso espiritual. Eso es lo que andaba buscando Pablo. Estaba buscando una madurez espiritual. Por esta razón quería él apasionadamente esto. Miren Filipenses 3 del 10 al 11. Esto es lo que andaba buscando apasionadamente Pablo. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No, hombre, Pablo sabía que realmente él no iba a poder igualar el sacrificio del Señor, pero por lo menos él estaba intentando parecerse a él en esto. Para él no era suficiente tener el conocimiento, experimentar ese gozo en él. Él quería hacer algo más que eso. Si era necesario de ir hasta la muerte, él lo iba a hacer. Él quería experimentar al Señor de todas las formas posibles. Pablo quería alcanzar esto en su vida, quería experimentar a su Salvador de una forma permanente, diaria, a cada momento, pero con un propósito. Pablo, más de esas cosas, Pablo estaba tratando de alcanzar, cumplir su misión sin importar el costo. Pablo estaba buscando alcanzar su misión, cumplir su misión sin importar el costo. Quería cumplir la misión de Cristo, esa misión que Cristo puso en sus hombres, sobre sus espaldas. Miren lo que dice Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, le está diciendo Ananías aquí, ve, porque instrumento escogido me es este, ¿para qué? No solamente para que tenga una relación conmigo. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, en presencia de reyes y de los hijos de Israel. Y el versículo 16 es importante, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo sabía que en el momento, el comienzo de su caminar con Cristo, que Jesús no solamente lo alcanzó para salvarlo, sino que tenía una misión en él. No solamente conocerlo íntimamente para poder entenderlo, sino que Pablo sabía que Jesús lo alcanzó para cumplir esa misión. Algo importantísimo, miren, por esa razón, por esa misión, por ese sentimiento que tenía Pablo, por esa convicción, es que nosotros estamos aquí. Por esa razón es que nosotros tenemos salvación. Para eso lo llamó el Señor, para eso lo alcanzó el Señor Jesucristo a Pablo. Y es que la vida cristiana es hacer discípulos. No es simplemente asistir a la iglesia. La vida cristiana es hacer discípulos. Para eso nos ha llamado al Señor. ¿Qué es lo que dice Mateo 28, del 18 al 19? ¿Qué nos dice? Nos manda, dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. A eso nos manda el Señor. Y muchos pueden decir, bueno, pues el Señor nos puso aquí para disfrutar de todas sus bendiciones. Y no estoy hablando aquí que el cristiano no está hecho, el Señor no nos ha dado bendiciones, porque sí. Sino entonces, ¿qué es esto? Que cada vez que nosotros tenemos frío, nos podemos poner un abrigo. Si tenemos hambre, tenemos la capacidad, por medio del Señor, de tomar alimentos. Si necesitamos trabajar, el Señor nos provee. Y muchas veces a uno se tarda en darnos ese trabajo,
por razón para que uno experimente esa necesidad para después darle honra y gloria a Él. Pero el Señor sí nos bendice y sí nos gozamos en Él. Él quiere que nos gocemos en Él, pero a la vez, ¿cómo? Tenemos que hacerlo de una forma balanceada también. Necesitamos poner sacrificio en nosotros para experimentar también las bendiciones del Señor. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que Cristo Jesús les dio la misión de hacer discípulos? Y no les voy a pedir que levanten su mano. Solo estoy haciendo esa pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Que el Señor les ha dado esa misión. Ahora, la pregunta que se deriva de esta pregunta es, ¿cuántos creen que el Señor los ha llamado para hacerlo? Si el Señor Jesucristo le pidiera el nombre de una persona para ministrarlos o convertirlos en sus discípulos, ¿qué nombre de persona se le vendría a usted en la mente ahora mismo para hacer un discipulado? A eso nos llama el Señor. Y mire, puede ser que usted tenga unos 20, 35 años en el Evangelio de haber sido salvo, pero nunca es tarde. El Señor, su tiempo, sus estaciones son perfectas. Y Él siempre en su misericordia nos mantiene esa oportunidad abierta para experimentarlo más, para ir más allá de solamente conocerle, sino que Él quiere que nosotros completemos esa misión. A eso nos ha llamado. Por esa razón, nuestra iglesia tiene un plan, y ese plan se centra en mantener la gran comisión preeminente en todo lo que hacemos, como iglesia y como individuos. Eso es lo que busca nuestra iglesia de Green Hills, establecer un objetivo de por lo menos un 80% en hacer discípulos. Hermanos, el Evangelio no simplemente se va a alcanzar porque una persona se pare en frente de un púlpito y pueda comunicar lo que es este mensaje, no solamente a través de las redes sociales, es también a nivel individual. Esa responsabilidad no solamente cae en mis hombros, sino que cae en todos aquellos que han sido regenerados, han sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Por esa razón, estamos buscando que se expanda lo que es esta estrategia multicongregacional que tenemos. Si se fija que aquí en la iglesia tenemos ministerio en inglés, tenemos ministerio en coreano y tenemos un ministerio en español. Queremos que se expanda el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a eso nos llama. Y el Señor le está haciendo un llamado a usted también. ¿Está usted preparado o está usted dispuesto? ¿Cree usted que lo puede hacer? ¿O está dependiendo? Como dice, ese es un llamado que solamente no para todos, hermano, ese no es mi don. Pero Mateo 28, 18, 19 no está diciendo los que tengan ese don. Es un llamado a todos aquellos hijos del Señor. Así es que esa es mi pregunta para ustedes. Eso es un reto que yo estoy haciendo para todos nosotros. Y no crea que así como Pablo, cuando el Señor se le presentó en el camino de Damasco y cayó al suelo, él cayó temblando y él cayó temeroso. Y él no preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Tenía sus dudas, pero a la vez él pudo experimentar la realidad, la presencia del Señor Jesucristo en su vida. Y de ese momento en adelante no pudo haber nada ni nadie que lo hiciera cambiar de opinión, porque él ya había experimentado auténticamente la presencia y el poder y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Inclinemos nuestros rostros.